En cuanto a esta se empieza a grabar. Ahora ya está grabando, pero el Google ha echado a Antonio Jarillo. ¿Esto qué coño pasa aquí, tío? ¿Puede ser porque no ha entrado con el correo de la UCA? Pues no lo sé, tío, no lo sé. Pero teniendo el enlace, bueno, que lo intente otra vez y yo le doy permiso. Si alguno tiene su WhatsApp o algo, le pongo un WhatsApp o algo, le diga que intente entrar otra vez. Bueno, venga, vamos al lío. Estáis viendo el PowerPoint, ¿no? ¿Veis el PowerPoint? Sí. Vale. Bueno, sistema acotado. El sistema de acotado o de planos acotados es igual que el sistema diédrico, un sistema de representación, ¿vale? O sea, que es una parte de la geometría descriptiva. La geometría descriptiva es la parte de la geometría del dibujo técnico que nos enseña a representar cosas. O sea, sistema de representación. Y básicamente se basa, igual que en el diédrico, en proyecciones cilíndricas ortogonales. En el diédrico tenemos dos, ¿vale? Que tenemos proyección horizontal, proyección vertical, que son dos proyecciones ortogonales, y luego tenemos una tercera opcional, que es el perfil. Bueno, pues el sistema de planos acotados es similar, pero reducimos el número de proyecciones. Solamente tenemos una. Únicamente tenemos una proyección que sería el equivalente a la proyección horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema de planos acotados, pues su utilidad principal es la elaboración de planos descriptivos, sobre todo en obra civil. Por eso afecta a vosotros fundamentalmente, que vais a ser ingenieros civiles. Pues el sistema de planos acotados es el principal sistema de representación que utilizan los planos de ingeniería civil. Otra cosa es que luego haya otros planos, por ejemplo, de construcción, que utilice otras vistas, pues no sé, alzados, perfiles, etcétera. Pero en su mayor parte del trabajo, el ingeniero civil va a trabajar siempre con planos, con lo que se llama obras lineales y planos de gran extensión, con lo cual pues necesita un sistema de representación que esté adecuado, ¿no?, a ese tipo de construcciones o de obras. Entonces, el sistema de planos acotados es un sistema de representación que utiliza únicamente una proyección y que está pensado para representar obras o conjuntos o conceptos, objetos, lo que queráis, pero de gran extensión, ¿vale? O sea, que es un sistema de representación especialmente pensado para representar cosas que tienen mucha extensión. Por ejemplo, estáis diseñando una carretera o, por ejemplo, como esta figura que tenéis aquí, que representa pues algunos trazados de carreteras, también ahí hay unas lindes de terreno, etcétera. Pero fijaros que lo que estamos representando ahí es una extensión de terreno bastante grande, ¿no?, que a lo mejor tiene pues 600, 800 o 1000 metros de ancho. ¿De acuerdo? Entonces, claro, nosotros en el sistema diédrico, por ejemplo, en este esquemita que yo siempre os hago para representar las cosas, pues un punto tiene 3 coordenadas, que son las que tenemos en los ejercicios, que son la referencia, que sería esta distancia de aquí, ¿vale?, la distancia hacia el extremo de la izquierda del papel, el alejamiento y la cota, ¿de acuerdo? Perdón, esta, ¿vale? Cota. ¿De acuerdo? Entonces, cuando representamos aquí objetos en la proyección horizontal y la proyección vertical, pues gracias a las dos proyecciones y a la referencia, pues sabemos dónde está situado el objeto. Los puntos, las rectas, etcétera. ¿Qué ocurre en el sistema acotado? Que no disponemos de la proyección vertical, solamente disponemos de la proyección horizontal. Entonces, claro, ¿cómo añadimos la información de la altura a la que están los objetos, de la altura de la cota? Porque si estamos mirando desde arriba, vemos un punto, pero no sabemos a qué altura está. Bueno, pues eso básicamente se resuelve añadiendo una cifra, ¿vale? Aquí podemos ver algunas, para que las veáis, ¿vale? Algunas cifras, perdón, estas no. Y esas cifras, ¿vale?, son las que cuando se ponen junto al objeto representan la cota a la que están situados. Con lo cual, la información de la proyección vertical, en vez de darla gráficamente, la damos explícitamente mediante un número, mediante una cifra. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, hay otras. Todos estos elementos numéricos son cifras de cota. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
en esta de aquí que pone 100, que se está refiriendo a esta línea de nivel que estoy marcando, pues lo que me está diciendo es que todos los puntos de esta curva tienen cota 100. ¿Vale? En este caso, pues 100 metros, porque aquí estamos hablando de 100 metros. ¿Vale? O aquí, por ejemplo, también, todos los puntos de esta curva tienen cota 100. Aquí, por ejemplo, que viene un punto de una cota de 103, pues me está indicando que un punto, por ejemplo, de esta loma, se supone que esto es una colina, pues que un punto tiene cota 103, indicando que es el punto de máxima cota. Igual que aquí, por ejemplo, hay una segunda línea de nivel más alta de la cota 100 que está a cota 105. ¿De acuerdo? Aquí también hay elementos que miden, en este caso, la línea de nivel, etc. Pero bueno, esa información de cota puede afectar a una línea de nivel como en este plano, pero también puede afectar a un punto o a un punto de una recta, a una traza de un plano, a lo que sea. Entonces nosotros vamos a empezar trabajando con los mismos elementos básicos que en el sistema diédrico, punto, recta y plano, pero no vamos a avanzar mucho más. O sea, no vamos a trabajar, por ejemplo, con poliedros, ni vamos a trabajar con figuras, porque realmente en el sistema acotado no se hace ese tipo de ejercicios, ¿vale? El sistema de planos acotados se utiliza para otra cosa, para resolver problemas de ingeniería civil, pero nosotros ahora en primer curso solamente vamos a aplicarlo para el tema de resolución de cubiertas. O sea que no os preocupéis que no voy a poner ejercicios de un cubo o de un tetraedro o de un cilindro, de un cubo, de una pirámide, porque en el sistema acotado realmente pues no tiene mucho objeto hacerlo. Realmente se resuelven luego igual que en el sistema diédrico, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, el ejercicio que hicimos ayer en el examen del cilindro con la esfera, que abatíamos el eje, pues lo haríamos igual, o sea, abatiríamos el eje y luego lo desabatiríamos. Lo único que los mecanismos de abatimiento y desabatimiento en el sistema acotado son un poquito diferentes al diédrico. Bueno, pues esto es lo que os decía, ¿de acuerdo? Entonces, en el sistema acotado vamos a trabajar siempre con una referencia donde colocar las coordenadas, pero siempre, a no ser que yo diga lo contrario o especifique el ejercicio lo contrario, vamos a considerar para nuestros ejercicios nuestro origen de coordenadas en la esquina inferior izquierda del papel, ¿vale? Luego veremos que en la práctica, cuando trabajamos con planos topográficos, con planos de obra civil, etcétera, hay un sistema de coordenadas que afecta a toda la obra. Por ejemplo, puede haber unos puntos de referencia o puede haber un origen de coordenadas que se coloca en un punto concreto de la obra, o se pueden utilizar coordenadas, por ejemplo, UTM. Las coordenadas UTM pues, son coordenadas universales, o se puede utilizar latitud y longitud, o sea, etcétera, ¿vale? O sea que las coordenadas luego en los planos prácticos luego ya de obras y todo eso, pues ya tienen un caso particular. Lo habitual en una obra civil, por ejemplo, una explanada, una nave o un terreno, que es establecer un origen de coordenadas y en referencia a ese origen, pues se hacen todas las mediciones. Pero para nuestro ejercicio eso no nos afecta. Nosotros vamos a considerar siempre, si yo no digo lo contrario, que el origen de coordenadas está aquí. Como os he dicho antes, en los ejercicios del sistema acotado estamos trabajando siempre con superficies grandes, ¿vale? Entonces, para acostumbrarnos a trabajar de esa forma, pues habitualmente en vez de usar el centímetro como unidad de medida, pues vamos a usar el metro. Y vamos a trabajar a escala, ¿vale? O sea que vamos a aplicar una escala a la hora de dibujar. Entonces, también la escala habitual, en los ejercicios que yo voy a poner al menos, será la escala 1:100. ¿Qué quiere decir esto? Que al final es lo mismo que si trabajáramos en centímetros. O sea que cuando yo dé una longitud de 10 metros a escala 1:100, pues van a ser 10 centímetros. Pero cuidado, porque a lo mejor hay momentos en los cuales la escala no es 1:100, es 1:200 o es 1:50 o es otra escala diferente. Entonces, bueno, que en los ejercicios de acotado, que sepáis que intervienen otras unidades aparte del centímetro y que hay que aplicar normalmente una escala. Y, bueno, si la escala es 1:100, pues ya sabéis que hay una equivalencia entre el centímetro y el metro. Pero que es posible que no ocurra. ¿Vale? Entonces, si este es el eje de coordenadas, pues la primera coordenada será la referencia, ¿vale? Será esta dirección. La segunda coordenada será esta, ¿vale? Y la tercera coordenada
es la cota, que como gráficamente no aparece, pues la vamos a indicar siempre numéricamente, ¿vale? En el caso de los puntos, bueno, en el caso de los elementos, de casi todo, esa cota puede aparecer entre paréntesis, pero no es obligatorio. Por ejemplo, aquí en este plano ahí no hay ningún paréntesis por ningún sitio, ¿vale? Pero lo habitual, y yo en los ejercicios lo voy a usar así, es que, por ejemplo, para indicar un punto, pues, por ejemplo, el punto A, pues le voy a poner aquí entre paréntesis su cota, 12, ¿vale? Esa cota estará también en metros, naturalmente, en las mismas unidades que utilicemos en el resto del ejercicio, y es posible que os encontréis que las cotas de los objetos en el sistema acotado pues sean muy altas. Por ejemplo, que sea 200 metros, ¿no? Como por ejemplo aquí en este ejercicio veis que hay cotas de 100 metros, etcétera. ¿Por qué? Porque si usamos el sistema acotado para dibujar terrenos, el terreno más grande o más pequeño que sea, es posible que esté a una altura considerable, o sea, que no esté a nivel del mar. A nivel del mar sería 0, cota 0, pero a lo mejor está a 200 metros. Entonces, realmente la cota, el valor absoluto de la cota me da igual. Lo que importa son los valores relativos, ¿vale? Entonces, lo que importa realmente es cómo va variando la cota de un elemento a otro. Pero que tenga una cota de 100 o que tenga una cota de 200 realmente no me afecta. Si fuera sistema diédrico, naturalmente sí afectaría, porque al estar dibujando la proyección vertical, si fuera una cota de 200 metros se iba fuera del papel. Pero como solamente tenemos proyección horizontal, pues realmente la cota no tiene por qué afectarme si es una cota muy alta o muy baja. Lo que sí me va a afectar es cómo es una cota con respecto a la cota del resto de elementos, ¿vale? Entonces, las coordenadas, como digo, son 3. La primera es la referencia, en este caso la llamamos X. La segunda es, pues, la altura con respecto al papel, la Y. Y la Z, ¿vale? Sería la coordenada de cota, en la que llamamos cota o altura. Sistema acotado, ¿por qué se llama acotado? Porque trabajamos con cotas, ¿vale? O sea, que nos acostumbramos a utilizar la palabra cota para definir la altura a la que está un objeto. Aquí lo tenemos bastante bien, ¿vale? Tenemos aquí la proyección, esta sería la proyección de un punto, pero el punto realmente está a una cota determinada, que esa cota puede estar por encima del nivel 0 o por debajo, ¿vale? O sea que la cota puede ser negativa, igual que en diédrico. Si un punto estaba por debajo del plano horizontal, pues su cota era negativa. Pues aquí puede ocurrir lo mismo, ¿vale? O sea que un punto puede tener, por ejemplo, cota menos 3, sin problema. Igual que puede tener una cota muy alta, también puede tener una cota negativa. O sea que eso no os dé ningún prejuicio porque al final se resuelve todo igual. Nosotros para los ejercicios vamos a trabajar, en los ejercicios básicos vamos a trabajar con cotas pequeñitas para hacer objetos de tamaño pequeño y hacer pruebas para hacer líneas, planos, etcétera. Y cuando empecemos a hacer cubiertas, pues realmente vamos a trabajar con cotas también limitadas. O sea que no vamos a irnos a una cubierta de 50 metros, sino que pues a cubiertas de 2, 3 metros de altura, 4 metros de altura, etcétera. O sea que vamos a utilizar un número fijo, limitado y además bajito de cotas. Pero como digo, que no tengáis ningún prejuicio si os aparece en un plano un número de una cota muy alta. Bueno, alfabeto del punto. En diédrico, el alfabeto del punto, os acordáis que tenía que ver en qué diedro estaba colocado el punto, si estaba en el primero o en el segundo bisector, etc. Aquí, como ya no existen los diedros y ya no existen los bisectores, pues el alfabeto del punto se reduce mucho. Entonces, realmente un punto solamente tiene 3 posibilidades. Primera posibilidad, que tenga cota positiva, o sea, que esté por encima del plano de referencia, ¿vale? Al plano este de origen lo vamos a llamar plano de referencia, ¿vale? Que, bueno, en el caso de un terreno, pues el plano de referencia es el de cota 0, sería el nivel del mar, ¿vale? Bueno, pues como digo, un punto tiene 3 posibilidades. La primera, que sea que esté por encima del plano de referencia, que tenga cota positiva. La segunda, que tenga cota negativa, que esté por debajo. Y la tercera, que esté justo en el plano de referencia, que tenga cota 0. ¿De acuerdo? O sea que esto sería, en el caso del diédrico, pertenecer al plano horizontal, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí ya no hay plano vertical.
ya no hay más posibilidades, ya un punto no tiene más posibilidades. O está por encima, o está por debajo, o está justo en el plano de referencia. Entonces, ¿cómo se representan? Aquí lo tenéis. Aquí ya tenéis la proyección, ¿vale? El primer caso con una cota positiva, el segundo caso con la cota negativa y el tercer caso con la cota cero. Así que a priori no hay ningún rollo. Conceptos que tenéis que conocer. El desnivel, ¿vale? Aquí en acotado van a aparecer muchos conceptos, me refiero a palabras clave que tienen que ver con el sistema de planos acotados que tenéis que conocer. Porque luego en los ejercicios de cubiertas, por ejemplo, se menciona mucho de esos conceptos y tenéis que saber qué son. Algunos son bastante evidentes como este, pero hay otros que a lo mejor pues tenéis que usarlo varias veces para quedaros con él. ¿Qué es el desnivel? El desnivel es la diferencia de cota que hay entre dos puntos. Tan fácil como eso, ¿vale? El desnivel es la diferencia de cota, la diferencia de altura. Entonces, por ejemplo, el punto A, que tiene cota 4, y el punto C, que tiene cota 2, pues naturalmente el desnivel es la diferencia, que es 2, ¿vale? Entonces, gráficamente lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo gráfico. Esto ya, en el sistema acotado, los ejemplos gráficos, igual que los que yo hacía para el sistema diédrico, ya no lo vais a ir viendo. Ya os tenéis que ir haciendo ya a la imaginación de cómo son las figuras, nada más que viendo su cota. Entonces, bueno, pues si este punto tiene cota 4 y este tiene cota 2, la diferencia de cota es 2. O sea, el desnivel es 2. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa con las restas? Sabéis ya que en diédrico la resta se representa mediante sus proyecciones. Y había dos proyecciones, la proyección horizontal, R1, y la proyección vertical, R2. Aquí, como solamente hay una proyección, la horizontal, pues es la que hay. ¿Cómo obtenemos la información de la vertical? Pues mediante las cotas de al menos dos de los puntos de la recta. ¿Vale? O sea, que aquí tendríamos la recta, su proyección, pero claro, no sabemos, realmente viéndola desde arriba, no sabemos cómo de inclinada está. Solamente vemos la dirección que sigue, pero no sabemos si está más o menos inclinada. Entonces, deducimos eso a partir de las cotas de dos de sus puntos. Por ejemplo, como ya sabemos que este tiene cota 2 y este menos 2, pues fijaros que la interpretación de esto es esta de aquí. ¿De acuerdo? Es una recta que sigue esta inclinación, que el punto A tiene cota 2 y el punto C tiene cota menos 2. Es evidente que si yo sigo por aquí, cuanto más siga, más negativa va a ser la cota. Por ejemplo, este punto pues será menos 3, etcétera, y este de aquí pues será 3, este será 4, etcétera. ¿Vale? O sea que eso, viendo estos dos puntos, deducimos eso directamente. Como digo, no tengo por qué dibujar esto. Esto ya me lo hago en mi cabeza. ¿Vale? Bueno, igual que en diédrico, igual que hicimos ayer en el ejercicio de ayer, hemos hecho muchas veces, para ver una recta en verdadera magnitud, tenemos que abatirla. ¿Vale? Abatimos la recta. Y el método de abatimiento de la recta en el diédrico es en acotado es exactamente el mismo, igual, idéntico que en el diédrico. ¿Vale? Que lo voy a recordar porque ayer había una persona que no lo recordaba. Bueno, pues aunque lo hemos hecho cientos y cientos de veces, lo vamos a hacer otra vez aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontraba la verdadera magnitud de esta recta? Bueno, pues fijaros, yo cogía la diferencia de altura, la diferencia de cota, y me la traigo aquí mediante una perpendicular. Y aquí ya tenía la recta batida, ¿vale? R'. Bueno, pues en acotado es igual. En acotado solamente tenemos R1. Esto no lo tenemos. Pero sí tenemos la diferencia de cota, ¿vale? Por ejemplo, si este sabemos que es menos 2 y este es 4, pues vamos a hacerlo con A, ¿vale? Menos 2 y 2 sería este mismo ejemplo. Si sabemos que este es menos 2 y este es 2, sabemos que el desnivel es 4. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues me trazo por A una perpendicular y me llevo 4. 1, 2, 3 y 4. Y tengo aquí A', abatido. Pues nada, ya tengo la recta aquí abatida. ¿Vale? Y ahora hago lo mismo que hacía en diédrico. Oye, que quiero localizar un punto que está a una distancia X. Pues me llevo aquí X y desabato. O, por ejemplo, en este caso, quiero encontrar cuál es el punto que está a cota 4. Bueno, pues como yo sé que este está a cota 2, si yo este trocito me lo llevo aquí dos veces, obtengo el punto de cota 4. ¿Vale? Me lo llevo a la recta batida
y me lo llevo a la recta. O sea que esto es todo aplicar el teorema de Tales, que os lo he dicho ya un montón de veces, que habla de proporcionalidad de segmentos. O sea, todo esto es aplicar el teorema de Tales. Pero fijaros que el abatimiento es idéntico al sistema diédrico. Aquí, por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, ¿qué cota tiene este punto? Imaginad que yo tengo este punto, el punto P, y no sé qué cota tiene. Pues fijaros lo que hago. Abato la recta, me traigo aquí el punto, lo traigo aquí, y con una reglita, pues digo, pues mira, pues si estos son tal, pues a lo mejor esto tiene 0,25 o 0,2, ¿vale? ¿Por qué? Porque entre este punto y este entre 0 y 1, pues más o menos aquí es 0,2. Entonces puedo encontrar también qué cota tiene un punto, ¿vale? Batiendo la recta, ¿vale? O sea que puedo encontrar un punto con una cota determinada, puedo encontrar qué cota tiene un punto o cualquier cosa, ¿vale? O, por ejemplo, encontrar un punto que está a una distancia de otro. Si yo, por ejemplo, quiero encontrar el punto que está a una distancia 10 de C, pues me llevo ya en la recta batida, me llevo 10, ¿vale? En verdadera magnitud, y el punto que me dé aquí, pues me lo traigo aquí. Y este punto X, pues sé que está, tenga la cota que tenga, sé que está a una distancia lineal, una distancia en verdadera magnitud 10 del punto C. ¿De acuerdo? O sea que el concepto es idéntico a lo que hacemos en diédrico. Bueno. No puedo, estoy en clase. Traza de la recta. Bueno, ya sabemos que en diédrico tenemos dos trazas. Una recta tiene dos trazas. Una donde corta al plano vertical y otra donde corta al plano horizontal. ¿De acuerdo? Como aquí nada más que hay una proyección, pues solamente naturalmente hay una recta. ¿Cuál es la recta? Es la intersección de la recta. ¿Cuál es la traza? Es la intersección de la recta con el plano horizontal en este caso. Entonces, fijaros, ¿cómo la encontramos? Pues la podemos encontrar haciendo también el mismo abatimiento que hemos hecho aquí. Entonces, fijaros, esta es la recta R, sé que tengo aquí el punto cota menos 2 y el punto de cota 2. Entonces, fijaros, ¿qué hago? Hago el abatimiento, pero en vez de coger, como he hecho aquí en este caso, como origen el punto de cota menos 2, que lo puedo hacer, y coger el desnivel, pues lo que hago es hacer el abatimiento con respecto al origen, que todavía no sé dónde está. Entonces, lo que hago es que donde tengo cota menos 2 me llevo 2, y donde tengo cota 2 me llevo 2. Pero como son de distintos signos, pues una es para un lado y otra es para otro. ¿Vale? O sea que voy a hacer el mismo abatimiento, pero en vez de llevarme 4 sobre el punto A y usar como origen el punto C, pues sobre cada punto me voy a llevar en sentido contrario la cota que tiene. Me hubiera dado lo mismo hacerlo de la otra forma. ¿De acuerdo? Si lo hubiera hecho al revés, el mismo resultado. Entonces, donde se corta la recta batida con la proyección de la recta, pues esa es la traza, ¿vale? Que también la podía haber encontrado si yo, por ejemplo, en la recta esta batida hubiera prolongado y me hubiera llevado aquí, pues, 2 unidades. 1 y 2, pues ya tengo aquí el punto de cota 0. Perdón, al revés. Aquí tengo el punto de cota 0. O sea que aquí estaría la traza. O sea que al final es lo mismo. Pero esto es más inmediato, ¿vale? Más inmediato. Como digo, la traza de la recta es posible que ni siquiera esté en el papel. ¿Por qué? Porque imaginaros, por ejemplo, esta recta, ¿vale? Una recta que aquí pone 100 y aquí pone 110, ¿vale? Una recta de la cual tengo dos puntos, 100 y 110. ¿Dónde está la traza? Pues la traza está por allí en la quinta puñeta. O sea que realmente la traza no es algo que me importe demasiado, que la puedo calcular bien con este procedimiento, pero que es posible que si la recta tiene unas cotas muy grandes, ¿dónde está la traza? La traza estará por ahí abajo, que me da igual, ¿vale? Pero que en concepto es fácil encontrar. Ahora, las trazas en el sistema acotado no tienen tanta importancia, ¿de acuerdo? Cuando ahora veamos los planos, veremos que también la traza del plano es importante, pero no es necesaria para trabajar, En diédrico sí es importante la traza del plano porque es la que nos permite jugar con él, trabajar con él, pero en acotado no. En acotado, imaginar, por ejemplo, que esto es un terreno y aquí hay un plano y esto está a 250 metros y esto está a 200, un plano inclinado, ¿vale? Un plano aquí inclinado
Claro, ¿dónde está la traza del plano? Pues la traza del plano, si más o menos seguimos la misma proporción, aquí estaría 150, 100, 50, aquí estaría la traza del plano. Fuera del papel. Entonces, ya veremos que las trazas, ni de la recta ni de los planos, son significativas para hacer luego los cálculos o los trazados en el sistema cota. ¿Eh? Y ahora veremos cuáles son los que sí son significativos. Bueno, graduar una recta. ¿Qué es graduar una recta? Graduar una recta es encontrar en ella, a partir de 2 puntos, que es lo mínimo que yo tengo que conocer, me imagino que son estos dos, pues encontrar otros puntos de normalmente cota entera, ¿vale? Entonces, imaginaos que de esta recta a mí me dan el punto A de cota 2 y este punto de cota 5. Entonces, yo para hacer mis cálculos o para cualquier operación necesito encontrar puntos que están en otras cotas. Por ejemplo, qué punto está a cota 3, cota 4, 5, 6, 7. El procedimiento es idéntico a lo que hemos hecho aquí. Igual, ¿vale? O sea, consiste en abatir la recta. Fijaros, en este caso la hemos abatido pues tomando como referencia la traza, aunque la traza no está aquí. Entonces, fijaros que me he llevado en una perpendicular, me he llevado 2, ¿vale? Que es la cota de A, y en esta otra perpendicular me he llevado 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Entonces, tengo aquí la recta abatida. Fijaros que en estas perpendiculares, ¿de acuerdo? Pues si yo me llevo las subdivisiones a la recta abatida, los puntos que obtengo, pues naturalmente son puntos de cota entera. Me lo llevo luego ya a la proyección y obtengo los puntos de cota entera. Al final esto es aplicar el teorema de Tales, otra vez. ¿De acuerdo? Es como si yo hubiera cogido aquí una rectita, son 1, 2, 3, 4, 5, y hubiera cogido 5 trocitos iguales, 1, 2, 3, 4, 5, y hubiera trazado paralelas. Es lo mismo, ¿vale? Es exactamente igual, pero pues en vez de hacerlo así de forma un poco aleatoria, lo hacemos siempre abatiendo la recta. ¿Por qué? Porque esto no es de utilidad. Tener la recta abatida aquí en verdadera magnitud es de utilidad. Y aquí no está en verdadera magnitud. O sea, esto es una cosa auxiliar y hasta que nos vale, pero no nos da la ventaja que nos da eso. Pero bueno, al final es lo mismo, ¿vale? Abatir la recta. Bueno, con más conceptos. Ya hemos visto el concepto del nivel, ¿vale? Fundamental. 2 conceptos más que son pendiente e intervalo. El concepto de pendiente lo vimos también en diédrico, lo comentamos, ¿vale? Porque os acordáis que hablamos de la línea de máxima pendiente, de la línea de máxima inclinación, etc. La línea de máxima pendiente es la que estaba con mayor pendiente con respecto al plano horizontal. Y la línea de máxima inclinación es la que tenía mayor ángulo con el plano vertical. Bueno, el concepto de pendiente es proporcional al ángulo. ¿Sí? Si tengo aquí un plano y una recta y el ángulo que forman es alfa, pues la pendiente, el concepto de pendiente es la tangente del ángulo alfa. ¿Vale? O sea que para algunos casos concretos, por ejemplo, si el ángulo alfa es 45, la pendiente vale 1. Si el ángulo es 90 grados, la pendiente es infinito. ¿Vale? Y si vale 0, pues la pendiente es 0. Al final es una tangente, ¿vale? El valor de la tangente. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de pendiente, que es proporcional, o bueno, dependiente del ángulo alfa. Y luego está el concepto de intervalo. ¿Qué es el concepto de intervalo? Bueno, el intervalo es el tramo de proyección de una recta entre 2 puntos cuya diferencia de cota es 1. Me explico. Si tengo aquí esta recta y este punto, por ejemplo, está a cota 1 y este punto está a cota 2, pues esto es el intervalo. ¿Vale? Lo mismo, si este punto es cota 0, pues esto naturalmente también es el intervalo. ¿De acuerdo? O sea que el intervalo es la longitud del tramo de recta que se proyecta o que proyectan 2 puntos cuya diferencia de cota es 1. Aquí lo tenéis. Esto sería el intervalo. ¿Vale?
Naturalmente, si tenemos una recta que ya está graduada, pues todos estos trozos son el intervalo. ¿De acuerdo? O sea que todos estos trozos son iguales y todos son iguales al intervalo. El intervalo y la pendiente pues se relacionan pues, por una relación trigonométrica que es esta. El intervalo es la inversa de la pendiente. ¿Vale? Es la inversa. O sea que cuanto mayor es la pendiente, naturalmente menor es el intervalo. Si la pendiente es 90 grados, o sea que si es una recta vertical, que sería pendiente de 90 grados, ¿cuál es el intervalo? 0. ¿Vale? O sea, 1 partido por infinito es 0. Por ejemplo, para una recta de 45 grados, pues es normal que el intervalo pues sea 1, porque el intervalo al final es la relación que hay entre esta distancia y esta distancia. Como esta sabemos que es 1 siempre, pues 1. O sea que pendiente e intervalo son dos conceptos que tenemos que conocer y que sabemos que son inversos. O sea que si me dan la pendiente, calculo el intervalo sin problema, y si me dan el intervalo, puedo calcular la pendiente. Una recta también me la pueden dar definida con un solo punto, por ejemplo este, y un intervalo, pero me deben dar la dirección de crecimiento. Por ejemplo, si me dicen que el intervalo es 2, pues yo sé que el siguiente punto estaría aquí, pero también puede estar aquí. ¿Vale? Entonces me tienen que decir si crece hacia un lado o hacia el otro. Si me dicen, por ejemplo, que crece hacia arriba, pues entonces yo sé que este punto B tiene cota 11 y este punto C tiene cota 9. ¿Por qué? Porque he puesto aquí el intervalo y el intervalo hemos dicho que separa dos puntos, las proyecciones de dos puntos, cuya diferencia de cota es 1. ¿De acuerdo? 1. No perdáis de vista esto, súper importante. Porque en los problemas de cubiertas se mencionan las pendientes y se mencionan también los intervalos. De hecho, tenéis que calcular los intervalos para poder resolver el ejercicio. No lo perdáis de vista. Y también tiene todo que ver con la escala. La pendiente es un valor que no tiene unidades, es un escalar que no tiene unidades, pero cuidado, el intervalo sí tiene unidades, que pueden ser metros, y luego habrá que aplicar la escala que corresponda, ¿vale? Si estamos trabajando en metros, pues el intervalo es en metros, pero luego si estamos a escala 1 a 100, pues habrá que pasarlo a la medida que sea en el papel. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Estáis pillando los conceptos? Yo creo que estoy siendo muy clarito. Si tenéis luego dudas, os repasáis el vídeo, pero yo pienso que está bastante clarito. Bueno, alfabeto de la recta. ¿Qué es el alfabeto de la recta? Diferentes posiciones o posiciones particulares que puede tomar una recta. Igual que en el caso del punto, pues son bastante limitadas. Una recta, una de tres. O es oblicua al papel me refiero, al papel o al plano de referencia. Cuando digo papel es el plano de referencia, que quiere decir que lo corta. ¿Vale? O sea que es una recta que corta al plano de referencia, con lo cual tiene traza. Otra cosa es que, como he dicho antes, la traza está en la quinta puñeta. Pero si ya una recta sabemos que tenemos aquí dos puntos con cota diferente, por ejemplo, si sabemos que A vale 100 y B vale 102, ya sabemos que esa recta es oblicua, aunque la traza esté en la quinta puñeta, ¿vale? Esté por allí lejos. Pero esta recta es oblicua y tiene traza, ¿vale? La segunda posibilidad es que sea una recta paralela al plano de referencia, en cuyo caso, en ese caso solamente, todos los puntos de la recta, todos, tienen la misma cota. Por ejemplo, 5. 5, cualquier punto tiene cota 5. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una recta paralela al papel, al plano de referencia, que tiene cota 5. Y puedo elegir cualquier punto de ella que sé que tiene cota 5. ¿Vale? Entonces, no tiene ninguna forma especial de representarla, sino solamente cogeríamos dos puntos cualesquiera, que puede ser este, pero puede ser este o este, porque todos tienen la misma cota, y darle, ponerle como etiqueta su cota, ¿vale? En este caso, pues 2. Y la tercera posibilidad, caso particular, es una recta vertical.
Que bueno, las rectas verticales en acotado, pues naturalmente se proyectan solamente como un punto. Entonces, fijaros que no hay ningún punto con cota, porque al final hay infinitos puntos en esta recta y cada uno tiene una cota diferente. Entonces, no ponemos ninguna cota, solamente ponemos el puntito y la letra R. Y al no poner ninguna indicación más, ni puntos ni nada, ya sabemos que es una recta vertical. ¿De acuerdo? Ya no hay más posibilidades. Oblicua, paralela, perdón, horizontal o vertical. No hay más. Bueno, ¿cómo sabemos si un punto pertenece a una recta? Nosotros en diédrico, ¿vale? Vuelvo a recordar, cuando teníamos las dos proyecciones de una recta, si un punto estaba en ella, pues naturalmente sus dos proyecciones estaban en las proyecciones de la recta, estaban alineadas. Pero como aquí no tenemos esto, pues ¿cómo verificamos que el punto B pertenece realmente a la recta? Porque igual está más alto o más bajo. Entonces lo que hacemos es lo mismo, repetir igual. Abatimos la recta y comprobamos que la cota del punto corresponda. Por ejemplo, en este caso, si abatimos la recta, fijaros que aquí hemos abatido llevando el del nivel 4. Hemos llevado aquí el del nivel 4 aquí y hemos abatido la recta. Entonces chequeamos el punto M, miramos aquí y vemos que cuando nos traemos aquí efectivamente es 0,5. Como su cota es 0,5, pues entonces sí, M pertenece a R. Sin embargo, aquí hacemos lo mismo y cogemos el punto N1, que está marcado N1, y nos lo llevamos aquí. Pero resulta que aquí la cota que me sale es 0,5. Perdón, menos 0,5. N no pertenece a la recta, ¿vale? Otra cosa es que la proyección está ahí, ¿vale? La proyección de N está encima de R, pero N no pertenece a la recta. ¿Por qué? Porque su cota no es la que debería ser. Entonces, eso es el criterio para nosotros decidir si un punto pertenece a una recta o no, o al contrario, para colocar un punto de la recta. Por ejemplo, si a mí me dicen, encuéntrame qué punto de esta recta tiene cota 0,7, ¿vale? ¿Cómo encuentro yo eso? Pues en aquí me llevo 0,7, que sería más o menos aquí, y me hago esto. Pues ya sé que este punto P tiene 0,7. ¿Vale? O sea que puedo encontrar un punto de la recta con la cota que yo quiera. ¿Vale? Y todo es lo mismo. Abatir la recta y aplicar el teorema de Tales. Una y otra vez es exactamente igual todo. Bueno, esto es una aplicación de lo anterior. ¿Cómo sabemos que dos rectas se cortan y tienen un punto de corte o no se cortan, sino que se cruzan, ¿vale? Porque tengo las dos proyecciones y bueno, pues las dos proyecciones sí que se cortan en el papel, pero realmente una está más alta que otra. Bueno, pues es chequear para el punto común que tenga la misma cota para las dos rectas. O sea, es lo mismo que hemos hecho antes, pero hacer un chequeo doble, por así decirlo. Entonces aquí tenemos una recta, ¿vale? Y otra recta y el punto común es M. Entonces vamos a comprobar en los dos casos si pertenece a ambas rectas o no. O lo que es lo mismo, si tiene la misma cota para ambas rectas. Entonces aquí, por ejemplo, para la recta CD la hemos abatido. Fijaros que hemos llevado aquí 3 y aquí 5 en el sentido contrario y hemos abatido y nos hemos llevado al punto M y hemos visto que para la recta CD M tiene cota 2 para la recta CD. Y hemos repetido lo mismo para la recta AB. ¿Vale? 2 para un lado, 5 para otro, abatimos y nos llevamos el punto y vemos que también, que M también tiene cota 2 para la recta AB, con lo cual M es corte, ¿vale? Porque han coincidido las dos cotas. Sin embargo, en este otro ejemplo, pues veremos que no ocurre. Para la recta AB vemos que M tiene cota 2 para la AB, pero para la recta CD, al hacer el abatimiento, vemos que M tiene cota 4 para la recta CD, con lo cual M no es corte. ¿Vale? O sea que habrá un M de cota 2 que pertenezca a AB y habrá un N, vamos a dar otro nombre, de cota 4 que pertenezca a CD, pero son dos puntos diferentes. ¿Vale? O sea que el chequeo consiste en comprobar que ese punto de intersección tiene la misma cota para las dos rectas. No hay otro método. Bueno, yo creo que sobre la recta he repetido muchas cosas, pero siempre al final es lo mismo todo.
Ahora vamos a ver el plano. El plano en sistema acotado, ya os digo que tiene una consideración especial. ¿Por qué? Porque nosotros en el sistema diédrico disponemos habitualmente de las proyecciones, perdón, de las trazas del plano, que son las que nos permiten hacer los cálculos, ¿vale? Y las que nos permiten, por ejemplo, encajar un punto en el plano, situándolo en una horizontal del plano, pero es que ya no tenemos todo esto. Esto no lo tenemos. ¿De acuerdo? Y también nos podemos encontrar que haya planos que tengan muy poca inclinación y que tengan mucha altura, cuya traza se nos vaya fuera del papel. Se nos vaya fuera del papel. Bueno, pues primero vamos a ver algunos conceptos y luego ya veremos cómo la traza del plano realmente no es importante. Realmente la traza del plano no es relevante. Bueno, la traza del plano ya sabemos lo que es. Aquí tendríamos, por ejemplo, el plano de referencia, lo que está aquí en gris, el papel, por así decirlo, y aquí tenemos la traza del plano. La traza del plano, naturalmente, es la intersección del plano con el papel. Todos los puntos de esta traza, todos estos puntos, tienen cota cero. Naturalmente, ¿vale? La intersección del plano con el papel, todos tienen cota cero. ¿De acuerdo? Bueno, este plano tiene una recta de máxima pendiente, que es esta. Bueno, en verdad tiene infinitas rectas de máxima pendiente. Hemos dibujado una solamente. Os recuerdo que en diédrico, si tenemos aquí H alfa, la recta de máxima pendiente tenían esta dirección, ¿vale? Eran perpendiculares. O sea que esta línea es de máxima pendiente del plano. Entonces, si nosotros, que es la proyección horizontal, lo pasamos a diédrico, perdón, a acotado, veremos que la línea de máxima pendiente es perpendicular a la traza, igual que aquí. ¿De acuerdo? Bueno, eso se entiende bastante bien si sabemos que esta es la línea que tiene máximo ángulo. En el momento en que lo proyectamos visto desde arriba, pues vamos a tener aquí una perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de línea de máxima pendiente es el mismo que en el diédrico. Es perpendicular a la traza. Y luego hay otro concepto que son las horizontales del plano, que en diédrico ya las conocemos también. En diédrico una horizontal del plano es esta, R1, R2, ¿vale? En la cual la proyección horizontal es paralela a la traza. Y a esto ya me da igual cómo quede. En este caso horizontal, porque esto ya no lo tenemos. Entonces, claro, vemos que cualquier recta del plano que sea paralela a la traza, ¿vale? Cualquier recta que pertenezca al plano y que sea paralela a la traza es horizontal, ¿vale? O sea, por ejemplo, en este caso, todos los puntos de esta recta tienen cota 1, los de estos tienen cota 2, 3, etcétera. Entonces, lo que hemos ido colocando aquí son diferentes horizontales del plano de cota entera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí las tenemos representadas ya. Esto es en el espacio, aquí estarían en el sistema acotado. Aquí todas estas líneas son líneas horizontales del plano. Esta tiene cota 1, cota 2, cota 3, cota 4, cota 5. Y la traza es la de que tiene cota 0. ¿Vale? O sea que la línea traza sería la horizontal del plano que tiene cota 0. ¿Vale? ¿Entendéis el concepto? Horizontales del plano, traza del plano y línea de máxima pendiente del plano. ¿Vale? Bueno, ¿qué es importante para representar el plano? Como hemos dicho, la traza es posible que esté muy lejos. Por ejemplo, imaginaros que este, por ejemplo, es el punto de cota 100. Y este es el punto de cota 99, 98, 97, 96. ¿Qué ocurriría? Que la traza del plano estaría muy lejos. Entonces, realmente la traza del plano me da igual donde esté. Lo que me interesa para representar un plano es solamente una línea de máxima pendiente. Con eso ya tengo el plano representado. Me da igual dónde queda la traza. Y la traza en cualquier momento la puedo calcular. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es prolongar la línea de máxima pendiente para encontrar el punto de cota 0 y ya está. Línea de máxima pendiente es una recta, con lo cual tiene toda la consideración que hemos visto hasta ahora. O sea, todo esto que hemos visto, que la recta, lo podemos aplicar a la línea de máxima pendiente del plano. O sea que esta recta pues tendrá también una pendiente y un intervalo, ¿vale?
la pendiente que tiene esta recta, la pendiente de la máxima, de la línea de máxima pendiente que tiene una recta, es la pendiente del plano, ¿vale? Igual que en diédrico. En diédrico, si teníamos que la recta línea de máxima pendiente formaba 45 grados con el plano horizontal, pues el ángulo del plano es 45 grados, ¿vale? O sea que la pendiente de una línea de máxima pendiente es la pendiente del plano. Y el intervalo igual. En este caso, el intervalo de esta línea sería esta longitud, ¿vale? Este segmento. Pues también ese es el intervalo del plano. O sea que cuando hablamos de pendiente y de intervalo de un plano, estamos hablando de pendiente e intervalo de la línea de máxima pendiente de un plano. En acotado, en diédrico no, pero en acotado, las líneas de máxima pendiente que representan a planos, para distinguir que no es una recta normal, se representan como aparecen aquí con una línea doble. Aquí me lo he borrado, voy a ver si lo... ¿Vale? Veis que aquí se dibuja una línea doble. Siempre que veáis una línea doble, eso está representando un plano, ¿vale? Y no importa que no aparezca la traza. Y cuando tengáis vosotros que representar planos, pues naturalmente dibujáis una línea de máxima pendiente. En esta línea, por ejemplo, en este ejemplo, me da igual que la línea esté aquí, que esté aquí, o que esté aquí, o que esté aquí, porque representan al mismo plano. O sea que la posición incluso de la línea de máxima pendiente me da igual. Si yo la pongo aquí y aquí le digo 5, 1, esta línea, fijaros que ni siquiera está graduada porque nada más que le he puesto 2 valores, pero con eso me vale, representa el mismo plano que esta. ¿Por qué? Porque es una prolongación. Estamos usando las mismas horizontales del plano. O sea que la posición de la línea de máxima pendiente realmente no importa. Puede estar más hacia un lado, más hacia otro, representando el mismo plano. ¿Vale? Y como digo, la traza no es obligatoria. No la necesitamos. En las cubiertas sí usamos las trazas porque consideramos, ya lo veremos en su momento, que el contorno de la cubierta en realidad son trazas de planos. O sea que las trazas de planos serían estas líneas. Pero si entendemos al final una traza como la línea horizontal del plano que tiene cota cero, pues el concepto de desaparece, el concepto de traza desaparece. Por ejemplo, imaginaros que este contorno del tejado, en vez de estar a cota 0, está a cota 10. Entonces ya no existe la traza. Lo que existe es la línea de nivel de cota 10. Todo eso ya lo veremos cuando empecemos a hacer cubiertas. Pero quiero que entendáis el concepto. ¿Cómo representamos un plano? ¿Cómo definimos un plano en el sistema acotado? Mediante su línea de máxima pendiente. Que no importa que esté más para allá o más para acá. Me da igual que esté situada más a la derecha, más a la izquierda, mientras siga sus paralelas, ¿vale? Y que en cualquier momento, si yo lo necesito y está dentro del papel, puedo calcular directamente su traza, pero que la traza no es obligatoria. Naturalmente, de la línea de máxima pendiente, igual que de cualquier línea, solamente teniendo 2 puntos me vale, pero posiblemente tenga que graduarla para encontrar más. ¿Por qué? Porque yo para hacer los cálculos necesito normalmente las horizontales del plano, todas las que me hagan falta, ¿vale? Porque los cálculos en acotado se hacen así, se hacen encontrando las horizontales del plano. Cuando hagamos la cubierta lo veremos. ¿Qué hacemos aquí? Encontrar todas las horizontales del plano y intersectarlas. ¿Vale? Entonces, incido en esto. Importante, fundamental para representar el plano, la línea de máxima pendiente. Y con eso ya está definido el plano. Otra cosa es cómo trabajamos ahora con ellos, etcétera. Bueno, algunos ejemplos, un par de ejemplos. Como si me dan 3 puntos, ¿cómo encuentro el plano? ¿Vale? Aquí ya la mecánica cambia. ¿Por qué? Porque en diédrico, para encontrar un plano con 3 puntos, lo que hacía era buscar 2 rectas y encontraba 2 trazas, etcétera. Pero aquí, como nada más queremos una proyección, pues el procedimiento cambia, pero fundamentalmente, o sea, el concepto es el mismo. Entonces aquí, bueno, el procedimiento es un poquito más mecánico, pero es igual. Entonces, fijaros aquí, como dato, me dan 3 puntos. El punto A, el punto B y el punto C. Y me dice, encuentra el plano
Cuando digo encuentra el plano es encuentra una línea de máxima pendiente del plano. Entonces, fíjate cómo lo vamos a hacer. Bueno, lo que voy a hacer al final es algo parecido al diédrico. Voy a coger una recta que por convención, por comodidad, va a ser la que una el punto que tiene menos cota de los tres con el que tiene más. ¿Vale? O sea, el punto que tiene menos cota es A, que tiene menos 2, y el que tiene A más es C, que tiene 6. ¿Por qué lo hago así? Porque en ese tramo, que voy a dibujar aquí, en ese tramo hay un punto que tiene la misma cota que el tercero, ¿vale? Como el tercero está entre el primero y el segundo, pues ya sé que en este tramo tiene que haber un punto, en este caso, que tiene cota 3. Ya lo buscaré, ¿vale? Entonces, primer paso, como digo, trazar el segmento que une el punto de menos cota con el de más cota. Y vamos a encontrar la traza. Abatimos la recta, fijaros como la diferencia de aquí es 8, bueno, pues vamos, ya llevamos 2 para un lado, nos llevamos 6 para el otro y abatimos y encontramos aquí el punto de que tiene cota 0. Bueno, pues ya sabemos que por ahí va a pasar la traza del plano, pero todavía no sabemos. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora encontramos en la recta batida también el punto que tiene cota igual a la cota del otro punto. En este caso 3. Entonces me vengo aquí 3 y me encuentro aquí el punto que tiene cota 3. ¿Vale? Entonces, como yo sé que este punto tiene cota 3 y este también, y ambos pertenecen al plano, porque yo al final lo que estoy encontrando es un plano que contiene a los 3 puntos y naturalmente va a contener a esta recta, pues entonces ya sé que esta es la recta horizontal del plano de cota 3. ¿Vale? Con lo cual, como sé que es paralela a la traza, si quiero encontrar la traza, pues dibujo la paralela por aquí y ya tengo la traza. Una vez que ya tengo punto de cota 3 y punto de cota 0, ya puedo dibujar la línea de máxima pendiente donde yo quiera. Por ejemplo, la podría haber hecho aquí. ¿Vale? La podría haber hecho aquí. Y si le aplico aquí el teorema de Tales y hago la división, pues aquí encuentro el punto de cota 1, el punto de cota 2, el punto de cota 4, etc. ¿Vale? O la podría haber hecho aquí o la podría haber hecho aquí. Me da igual. En este caso, pues lo hemos hecho aquí. ¿Vale? Tenemos el punto de cota 0 y tenemos el punto de cota 3, que son los que me ha dado el ejercicio. Ahora lo que, fijaros, para encontrar el resto de puntos, pues podemos incluso aprovechar esta recta que ya la tenemos graduada, ¿vale? Y hacer esto. Como por ejemplo el punto cota 1. Al final es aplicar una y otra vez el teorema de Tales. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, el procedimiento es muy fácil. Plano a partir de 3 puntos. Cogemos el primero, o sea, el de cota más baja y el de cota más alta, y abatimos la recta. Y encontramos en la recta el punto que tiene cota igual al otro. Y ya con eso obtenemos una horizontal del plano. Y con eso ya está resuelto el problema, ¿vale? Naturalmente tenemos que coger otro punto para poder encontrar el intervalo del plano. Porque, vale, tenemos el punto este, pero todavía no sabemos la dirección, pero no necesitamos otro punto. Bueno, pues en este caso, o lo hacemos con la traza. Pero esto no es obligatorio, pues imaginaros, por ejemplo, que hubiera sido un punto que en vez de tener este dato, hubiéramos tenido un punto de cota 100, otro de cota 90 y otro de cota 95. ¿Vale? Lo podríamos haber resuelto exactamente igual sin tener la traza. Hubiéramos encontrado el punto de cota 95 y luego pues encontramos el punto de cota 91, 92 o 90, lo que sea, y usamos. ¿Vale? Bueno, este sería otro ejemplo, pero que es exactamente lo mismo. Es reducirlo a lo mismo. Es, en vez de tener 3 puntos, pues tenemos 2 rectas. Pero que exactamente es igual. Es la misma historia. 2 rectas naturalmente que se tienen que cortar. Pues si 2 rectas no se cortan, pues no definen un mismo plano. Entonces se supone que estas 2 rectas se cortan. De hecho, están copiadas del ejercicio anterior. Entonces, pues es tan fácil como eso. Es encontrar en las 2 rectas puntos que tengan la misma cota. Entonces, fijaros que en este ni lo voy a explicar. Esta recta de aquí, este punto tiene cota 0. Y esta recta de aquí, este punto tiene cota 0. Pues ya está, esta es la traza del plano. ¿Vale? Si queremos encontrar más puntos, por ejemplo, este punto tiene cota 3 y este punto también tiene cota 3, pues esta es la línea de nivel de cota 3. Y ya está. Entonces ya donde quiera, que puede ser aquí, aquí o aquí, donde yo quiera, coloco la línea de máxima pendiente sabiendo que esto tiene cota 0 y sabiendo que esto tiene cota 3.
O sea que esto es lo más fácil del mundo porque lo único que tengo que hacer es buscar dos parejas de puntos con la misma cota. Y ya las uno y obtengo las trazas. Vale. ¿Cómo sabemos si un punto pertenece a un plano? Pues lo más fácil del mundo también. Este punto, por ejemplo, B3, es evidente que pertenece al plano. ¿Por qué? Porque está en la horizontal del plano, tiene cota 3. Entonces, este punto, por ejemplo, P, ¿cómo sabemos si pertenece al plano? Imaginaos que a mí me dicen que este punto tiene cota 1,5. ¿Pertenece al plano o no? Pues vamos a ver. Me llevo aquí una horizontal y más o menos me sale 2,5. 2,5 no pertenece al plano. El problema contrario, ¿cuál es? Oye, si te doy este punto M, ¿qué cota tiene? Si pertenece al plano, pues lo mismo, igual. Nos llevamos por aquí y ¿esto qué sale? Pues 1,6. Pues ya está, este tiene 1,6. Fijaros que no tienen ninguna dificultad. También podemos abatir, ¿vale?, la línea de máxima pendiente de un plano. Yo si quiero abatir esta línea de máxima pendiente, hago exactamente igual que he hecho. Por ejemplo, si la quiero abatir alrededor de la traza, me llevo 1, 2, 3, 4 y abato la línea. ¿Vale? Y entonces aquí, a lo mejor aquí es más fácil encontrar la altura, pero es igual, ¿vale? Es lo mismo. ¿Cómo sabemos si una recta, esto es el punto, si una recta pertenece a un plano? Bueno, si dos puntos de la recta pertenecen al plano, pues toda la recta pertenece al plano. O sea que tampoco tiene mayor historia. En este caso, pues también esta recta, como los puntos A y B, que son de la recta, pues tienen la cota correcta por pertenecer al plano, pues la recta pertenece al plano. Bueno, ahora veremos que para que una recta pertenezca a un plano, el intervalo de la recta siempre es mayor o igual que el intervalo del plano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el intervalo ya hemos dicho que es inverso a la pendiente. O sea que cuanto menos pendiente tenga, mayor intervalo tiene una recta. Por ejemplo, esta recta de aquí tiene este intervalo, ¿vale? Esto tiene cota 3, ¿de acuerdo? Este punto tiene cota 2. Entonces, este es el intervalo de la recta, ¿de acuerdo? Si yo esta recta, que pertenece a ese plano, estuviera menos inclinada, tendría esta forma, ¿de acuerdo? Y si está más inclinada, como mucho, va a tener esta forma. O sea que esta es la recta, la línea máxima es la que está más inclinada, pero si está menos inclinada, pues va teniendo esta forma. Entonces, fijaros que esta de aquí, pues tiene un intervalo mucho mayor. O sea que cuanto menos inclinada, mayor es el intervalo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la recta sea horizontal, que tiene inclinación 0. Una recta horizontal tiene inclinación 0, pendiente 0, intervalo infinito. ¿De acuerdo? Entonces, en ese rango, desde intervalo infinito hasta un intervalo de una recta de máxima pendiente, que será este, vamos a ponerlo aquí, y max, ¿de acuerdo? Va a estar todo el rango. O sea, cualquier recta que pertenezca a ese plano va a tener un intervalo desde infinito, si la recta es horizontal, y conforme se va inclinando más, como máximo va a tener este intervalo. Mayor que este no va a ser, porque ya no puede inclinarse más. ¿Y este qué intervalo es? Es el intervalo del plano. ¿De acuerdo? O sea que si una recta pertenece a un plano, su intervalo va a ser siempre mayor o igual que el intervalo del plano. No puede ser nunca menor. Condición fundamental. O lo que es lo mismo, el intervalo del plano siempre va a ser menor que el intervalo de la recta. Esto no lo perdáis nunca de vista. No lo perdáis nunca de vista. Con la pendiente pues ocurre lo contrario. Si una recta pertenece a un plano, la pendiente de la recta siempre va a ser menor o igual que la pendiente del plano, porque son conceptos inversos. ¿De acuerdo? O sea, la línea que tiene máxima pendiente, que es esta, esa máxima pendiente va a ser la pendiente del plano. Cualquier otra recta que pertenezca al plano va a tener menos pendiente. Hasta la recta horizontal que tiene pendiente 0. O sea que entre 0 y la pendiente del plano, en todo ese rango puede estar la pendiente de la recta. ¿De acuerdo? No perdáis de vista esos dos conceptos.
¿De acuerdo? Sabiendo eso, yo puedo encontrarme un ejercicio que me diga que encaje dentro de un plano una recta que tenga un intervalo determinado. ¿De acuerdo? O sea, que a mí me dan un plano, como por ejemplo este de aquí, que tiene un intervalo determinado, que es este, el intervalo del plano, y me dicen, coloca en ese plano una recta que tenga un intervalo, el que sea. Entonces, la condición es que el intervalo de la recta tiene que ser mayor. Si es menor, no tiene solución el ejercicio. Entonces, imaginaos que a mí me dicen, mira, el intervalo del plano es J, ¿vale? Y me dicen, coloca en ese plano una recta que pase por el punto P, que tenga la cota que sea, y que tenga intervalo I. Entonces, primero verifico que I, el intervalo que me han dado, tiene que ser mayor de J. Si es menor, no tiene solución. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, pues una vez verificado eso, cojo un punto cualquiera en el plano, el que sea, y me trazo un círculo con radio I, que es el intervalo de la recta. Entonces, eso me corta en la línea paralela, en la línea de cota anterior o siguiente, me da igual, fijaros que me va a dar dos rectas. Naturalmente, estas dos rectas tienen intervalo I, porque todo esto es I, ¿vale? Esto es I. Entonces, cualquiera de las dos direcciones me vale. ¿Qué hago ahora? Pues por el punto P que me han dado, trazar las paralelas. Entonces, estas dos soluciones, estas dos rectas, tienen intervalo I y ambas pertenecen al plano. O sea, estoy encajando dentro de un plano una recta con un intervalo determinado. Este problema en diédrico no lo hemos visto porque tampoco tenía mucha razón de ser, pero en acotado sí es interesante. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que el plano es un terreno. ¿Vale? Un terreno plano que tiene cierta pendiente. Y me dicen, en este plano, en este terreno que tiene una pendiente, pues no sé, imaginaros que tiene una pendiente de bueno, lo que sea, ¿vale? Me dice, aquí necesito hacer una carretera, pero si la hago con la misma pendiente, es una pendiente tan alta que el coche no avanza, ¿vale? O sea, que es una pendiente demasiado alta. Entonces, claro, la tengo que hacer en diagonal. Para subir una cuesta, solo sabéis, si queréis subir una cuesta con un coche y no queréis subirla en tanta pendiente, pues la subís en diagonal, con lo cual la pendiente que estáis corriendo es más chica. Entonces ahora me dicen, ¿cómo me encajo aquí una carretera que tenga menos pendiente? Pues entonces, digo, bueno, pues si la pendiente, por ejemplo, esta pendiente es 1,5 o 1, y yo quiero hacer una que tiene una pendiente 0,5, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cumple la condición? Sí, claro, porque la pendiente es menor. O lo que es lo mismo, el intervalo es mayor, ¿vale? Vamos a hacerlo con el intervalo. Si el plano tiene una pendiente de 1, con lo cual tiene un intervalo de 1, y yo quiero una pendiente de 0,5 que le correspondería a un intervalo 2, ¿vale? Porque sería 1 partido por 0,5, el intervalo sería 2. Entonces, ¿yo qué hago? Pues trazo aquí dos paralelas, me vengo aquí con un punto, cojo 2, ¿vale? Y ya sé la dirección de la recta. O sea, cualquier recta que tenga esta dirección o que tenga la contraria, tiene intervalo 2, o lo que es lo mismo, pendiente 0,5. Con lo cual, en este plano yo puedo trazar aquí una carretera, así, en esta dirección, o a lo mejor así, ¿vale? Que suba así, en zigzag, y en todo este trazado, el coche va a ir siempre con una pendiente 0,5. Aunque el plano general, el terreno, tenga una pendiente 1. ¿Entendéis el concepto? Entonces, encajar líneas, que cuando hablamos de líneas, hablamos de trazado de carreteras, por ejemplo, en un plano, su fundamento es este, ¿vale? Es luego poder encajar en un terreno que tiene una pendiente, que luego no va a ser una pendiente constante, que va a ser una pendiente variable. Pero cuando hablamos de trocitos pequeños de terreno, pues encajamos en un terreno que tiene una pendiente, una carretera que tiene una pendiente menor, ¿vale? ¿Habéis pillado el concepto? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo lo entendí. ¿Entendéis, no? Entonces, bueno, pues fijaros que es un problema geométrico, pero es un problema que tiene un significado real. Entonces ya estamos viendo que todo lo que llevamos casi 4 meses estudiando, le vemos que ya empieza esto a tener significado de verdad. Bueno, pues no lo perdáis de vista. ¿Vale?
Y ahora al contrario, que también se nos puede plantear. Tenemos una recta que tiene un intervalo determinado, que en este caso pues sería este, el intervalo de la recta sería este trocito, y nos dicen que hagamos pasar por ella un plano con un intervalo, con un intervalo dado. Naturalmente aquí el problema es inverso. Ya sabemos que el intervalo de la recta tiene que ser mayor que el intervalo del plano, o al contrario, el intervalo del plano tiene que ser menor que el intervalo de la recta. Entonces me dicen, oye, mira qué planos puedo hacer pasar por esa recta que tengan un intervalo J, que es este de aquí. Pues lo mismo, igual. Cojo un punto cualquiera de la recta y trazo una circunferencia de radio J. Y lo que hago es que le trazo tangentes paralelas, ¿vale? A ese círculo. ¿De acuerdo? A ver, exactamente. Desde el punto este que tiene un punto cota menos, trazamos una tangente y trazamos otra tangente. ¿Vale? Naturalmente, este sería la horizontal del plano de cota 4 y esta también, la horizontal del plano de cota 4. La de cota siguiente, pues sería esta y esta. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos aquí una línea de base pendiente con el punto de cota 4 y el punto de cota 5 y ya podríamos calcular el resto. Y aquí igual, la otra solución. ¿Vale? Naturalmente, dos soluciones, porque hay dos planos con la misma inclinación, con la misma pendiente, que pasan por una recta. Bueno, esto también, esto es menos habitual. No es habitual que tengamos un trazado de carretera y tengamos que sacar una explanada. Ese problema no existe, pero en esto se basa también el tema de cubiertas. ¿Vale? Al final, en esta figura, aunque lo vamos a ver después otra vez, ¿qué podemos deducir? Que si aquí tenemos dos planos, un plano y otro plano, y esta recta está contenida en los dos, podemos deducir que esta recta es la intersección de esos dos planos. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo una recta y hago pasar dos planos por ella, esa recta es la intersección de esos dos planos. Entonces, fijaros que la intersección de dos planos la podemos encontrar directamente si unimos horizontales del plano de igual cota y unimos los puntos. Entonces, aquí tenemos la horizontal del plano de cota 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4. Si las intersectamos entre sí, obtenemos los puntos de cota 7, 6, 5, 4 de la intersección. Y este es el fundamento de las cubiertas. Cuando hacemos cubiertas, lo que hacemos es esto: intersectar planos. No solamente intersectar planos, sino también intersectar otras superficies que no son planas, como por ejemplo conos o como son esferas. ¿Vale? Pero ya veremos que, por ejemplo, si en un plano lo que tenemos son las horizontales del plano, ¿vale? En un cono, también lo veremos más adelante, lo que tenemos son las horizontales del cono. O sea que al final es como si cogiéramos un cono y, visto en proyección vertical, que no la tenemos, sería la línea de cota 1, de cota 2, cota 3, cota 4, etc. ¿Vale? Entonces, y en una esfera, eso sí lo hemos visto en diédrico, conocemos los paralelos, ¿vale? O sea, por ejemplo, si este, por ejemplo, es el de cota 0, pues este es cota 1, cota 2, cota 3, cota 4 y menos 1, menos 2, etc. Y si esto lo ponemos en proyección horizontal, lo que obtenemos aquí son circunferencias, la de cota 0, la de cota 1, la de cota 2, etc. Entonces, al final, lo que tenemos siempre son líneas de nivel. O sea, que lo que nos interesa en el método de resolución de cubiertas es tener líneas de nivel y cortarlas unas con otras. ¿Por qué? Porque si cortamos la línea de nivel unas con otras, líneas de la misma cota, lo que obtenemos al final son puntos que forman una línea o una curva o lo que sea, intersección. Y una cubierta consiste en encontrar intersecciones. ¿Vale? Así que esta transparencia es súper importante. Esto es lo mismo de antes. ¿Vale? Esto es repetir lo mismo porque lo que he hecho es adelantarlo. Pero bueno, al final tenemos dos planos y estamos sacando aquí las horizontales del plano de cota 7, horizontales del plano de cota 5 y unimos los dos puntos. Como sé que son dos planos, la intersección de dos planos es una recta. O sea que no necesitamos más puntos. El de punto de cota 6 no nos hace falta, ¿vale? Pero bueno,
Ahí lo tenemos para comprobar que realmente sale. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si los planos tienen sus trazas paralelas? O lo que es lo mismo, sus líneas de nivel son paralelas. Entonces no puedo hacer esto, porque por ejemplo si está la línea de nivel de cota 8 y está también la de cota 8, la de este plano, no se cortan. Si no se cortan no puedo hacer esto. ¿Cómo corto, cómo intersecto dos planos que tienen horizontales paralelas o trazas paralelas, como lo queráis llamar? Bueno, es evidente, os voy a poner un caso, por ejemplo el tejado de una casa. El tejado de una casa tiene esta forma. Y estos son dos planos, imaginaos que estas son las trazas, que sus horizontales son paralelas. Entonces, claro, no puedo hacer esta construcción, porque no puedo hacer estas intersecciones. ¿Cómo resuelvo? Bueno, pues un método muy fácil. Fijaros, aquí este es el caso. Aquí tenemos un plano y aquí tenemos otro. ¿Vale? Naturalmente, para que esos dos planos se corten, pues tiene que tener cierta condición, y es que uno crezca hacia un lado y otro hacia otro, porque si los dos crecieran hacia el mismo sitio, podría ser que fueran paralelos. No lo he explicado, pero ¿cuándo dos planos son paralelos? Cuando crecen hacia el mismo sitio y tienen el mismo intervalo. Entonces son planos paralelos. Pero bueno, para que se corten, deberían ir uno en un sentido y otro en otro. ¿Vale? Y ya pueden tener la misma inclinación, el mismo intervalo o diferente. Eso es lo de menos. Entonces aquí tenemos dos planos que no tienen el mismo intervalo. Este intervalo es un poco más pequeño que este, pero eso me da igual. ¿Cómo lo resuelvo? Pues fijaros, lo que hago es pintar en una línea común que corte a todas las horizontales, tanto la de un plano como la de otro. Y eligiendo un punto de la misma cota, por ejemplo aquí he elegido el punto de cota 5, a partir de ese punto hago la línea de máxima pendiente, la abato. ¿Vale? Entonces fijaros cómo lo he hecho. En este caso he cogido aquí a la distancia donde debería estar la cota 6 y me he llevado aquí 1. Y he pintado aquí la línea batida. Y aquí igual. A donde está la cota 6 he llevado 1 y he batido. Entonces aquí tengo dos líneas, esta es una y esta es otra, de máxima pendiente de los planos abatidas. No tienen la misma inclinación. ¿Por qué? Porque esta tiene un intervalo y esta tiene un intervalo más grande. ¿Vale? Entonces, naturalmente, aunque parece que es la misma inclinación, no. Esta, como tiene intervalo más grande, tiene menos inclinación. ¿Vale? Entonces, por el punto de intersección, me lo traigo aquí y este punto debe tener la misma cota para un plano como para otro. Más o menos lo veo, ¿vale? Más o menos para el plano este tiene pues 7,25, más o menos, y para este igual. ¿Vale? Entonces, este punto tiene cota 7,25. Pero en realidad la cota me da igual donde esté. O sea, numéricamente me da igual. Lo que sí sé es que la intersección está aquí. ¿Vale? Que es lo que me interesa para resolver el problema. Entonces, imaginaos eso, que esto es un faldón de un tejado que aparece de aquí y este es otro faldón de otro tejado que aparece de aquí, que está, como hemos dicho, menos inclinado, pues aquí estaría la intersección. ¿Vale? O sea, que es el ejemplo que hemos visto. ¿De acuerdo? Este está menos inclinado, este está más inclinado y este sería la intersección. Entonces esto, intersección de dos planos de horizontales paralelas, pues el resultado es una paralela también, ¿vale? Y ya está. Este es el método, ¿de acuerdo? Y aquí no aparecen las trazas para nada de los planos. No aparecen las trazas, porque la traza de este plano estaría por ahí arriba y la traza de este otro estaría por aquí abajo. O sea que fijaros que al final, para hacer estos cálculos no hacen falta las trazas. Lo que sí necesitamos son horizontales de la misma cota. Aquí estamos usando como referencia la horizontal de cota 5 y la de cota 6 para poder hacer el abatimiento. Lo podríamos haber hecho con la de cota 7. Hubiera salido exactamente igual. ¿Vale? Aquí en vez de eso nos hubiéramos llevado 2, aquí nos hubiéramos llevado 2 y ya está. En realidad, este 1 que yo he puesto aquí y este 1 que yo he puesto aquí, si en vez de 1 hubiera cogido 0,5, el resultado hubiera sido el mismo. Pero lo lógico es coger 1. ¿Por qué? Porque 1 es el que me va a dar la verdadera magnitud. La verdadera magnitud, porque 1 es
lo que hemos dicho antes, ¿vale? Si tenemos una recta y esta es su proyección, si tengo una recta y esta es su proyección, ¿vale? Y este es el intervalo, esto, joder, esto es 1. O sea que entre este punto y este punto, si esto tiene cota 5, pues este tiene cota 6, con lo cual este tiene altura 1. Entonces, siempre cuando haga estos cálculos de abatimiento de recta, todas esas distancias que yo estoy poniendo y todo eso, que sean la unidad por defecto. Si estamos trabajando en metros, pues será un metro, a la escala que sea. Si estamos trabajando en centímetros, un centímetro, etc. O sea que esto no es aleatorio. Cuando yo digo 1 o 2 o 3, no es aleatorio. En todos los abatimientos que hemos hecho, ¿vale? En todos estos abatimientos, en todos los que hemos hecho aquí, ¿qué distancia nos llevamos aquí? 1. Siempre la unidad que estemos tratando. Si es centímetro, pues un centímetro. Si es un metro, lo que sea. Vale. ¿Cómo hacemos la intersección? Esto ya no es tan habitual porque en las cubiertas no se necesita, pero en otras construcciones sí. ¿Cómo intersectamos una recta y un plano? ¿Vale? Bueno, el concepto es el mismo también que en diédrico, pero la forma de ejecutarlo es diferente. Yo imagino que tenemos este plano, ¿vale? Que fijaros que crece hacia allá, el plano que crece hacia allá, y tenemos esta recta, que es una recta que crece hacia allá. Con lo cual parece bastante evidente que se van a cortar, ¿no? O sea que el plano crecería hacia allá y la recta crecería hacia allá. O sea que más o menos parece evidente que va a haber un punto de corte ahí entre la recta y el plano. Bueno, ¿en qué consiste el ejercicio? Pues encontrar el punto que tienen la misma cota en los dos, ¿vale? Y si encontramos el punto que tiene la misma cota en los dos, tanto en el plano como en la recta, pues ese punto va a ser la intersección. Bueno, entonces lo que hemos hecho, pues hemos elegido dos cotas de referencia, la 6 y la 9. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hemos hecho es buscar una recta cualquiera en el plano, ¿vale? Que sepa que se va a cortar con la recta que yo estoy buscando. Entonces, fijaros que yo he trazado una recta cualquiera, ¿vale? Desde el punto 6 al punto 9. Bueno, una recta cualquiera, lo que he hecho es una recta que está en un plano proyectante. Bueno, lo vamos a hacer al revés. He cogido el punto 6 y el punto 9 y los he encontrado en la recta, ¿vale? Aquí están. Y lo que he hecho es abatir la recta, ¿vale? Con respecto a esos dos puntos. Fijaros que 6 le hago el abatimiento aquí, perpendicular, y aquí 9. ¿Vale? Entonces lo que hago aquí es abatir la recta. Bueno, pues este punto es el punto de corte, que tendrá la cota que sea, ¿vale? Que eso ya a mí me da igual. ¿De acuerdo? O sea que he elegido dos cotas, 6 y 9, me las he traído en la recta y las he abatido. Entonces lo que he hecho es como abatir una recta que es esta, que pertenece al plano, ¿vale? Esta recta pertenece al plano porque va desde el punto de cota 6 al punto de cota 9 y lo que he hecho es abatirla, ¿vale? Y entonces donde se cortan es el punto de intersección. Bueno, como digo, este ejercicio, la intersección entre recta y plano, no va a aparecer normalmente en las resoluciones de cubierta, pero sí puede aparecer en otro tipo de ejercicios. Entonces, por ejemplo, imaginaros un terreno que hay que meterle una tubería y hay que encontrar el punto por donde va a entrar la tubería. Entonces, bueno, pues hay que buscar la dirección que tiene la tubería, que representa la recta, y el terreno que representa el plano, para saber dónde tenemos que empezar a excavar. Bueno, pues es un ejercicio de aplicación de esto. Como digo, en las cubiertas no lo vamos a ver. Bueno, ahora algunos conceptos más, que ya he adelantado algunos antes, pero lo vemos otra vez. Rectas paralelas. ¿Qué condición tiene que tener las rectas para que sean paralelas? En diédrico, las rectas paralelas, sus proyecciones son paralelas 2 a 2. O sea, las horizontales son paralelas y las verticales también. Pero aquí no tenemos esto. Entonces, ¿cómo sabemos si esto realmente, aunque las proyecciones sean paralelas, cómo sabemos si son paralelas? Bueno, la condición son dos condiciones. Primero, que los intervalos sean idénticos. ¿Vale? Si los intervalos son idénticos, entonces ya sabemos que las rectas son paralelas. Pero cuidado,
tienen que crecer en el mismo sentido, porque si esta línea creciera, fíjate que esta línea crece hacia abajo, ¿de acuerdo? 5, 6, 7, 8 crecen cota hacia abajo. Y esta línea también. 17, 18, 19, 20 también. O sea, estas son paralelas. Pero si hubiera aquí otra línea, imaginaros esta, por ejemplo, que tiene el mismo intervalo, pero que crece al revés. Por ejemplo, esta, 3, 4, 5, 6, 7, crece hacia allá. Aunque tenga el mismo intervalo, no son paralelas. ¿Por qué? Porque una va para allá y otra va para allá. Entonces no son paralelas. O sea, las dos condiciones son, primera, que tengan el mismo intervalo y segunda, que crezcan en la misma dirección. Naturalmente también tienen que ser paralelas, las proyecciones. O sea que en verdad son tres condiciones. ¿Vale? Resumo. Primero, que sean paralelas, que tengan el mismo intervalo y que crezcan en cota o que crezca en cota en la misma dirección. ¿Vale? Esa es la condición para que dos rectas sean paralelas. Para que una recta sea paralela a un plano, lo único que tenemos que comprobar es que sea paralela a cualquier recta del plano. O sea que si yo aquí tengo un plano y aquí tengo una recta, ¿cómo compruebo que sean paralelas? Pues fijaros, dibujo una recta paralela a cualquiera, ¿vale? A esta, en el plano, y encuentro el intervalo. Si este intervalo es el mismo que este, entonces son paralelas. Y además crecen en el mismo sentido, en este caso como crecen hacia allá, pues entonces son paralelas. O sea que lo que estamos encontrando, más o menos un concepto que ya vimos, para que una recta sea paralela a un plano, encontramos una recta paralela a ella que pertenezca. Si existe esa recta, pues entonces la recta es paralela al plano. Y la perpendicularidad, ¿cómo la vemos? ¿Cómo sabemos que una recta es perpendicular a un plano? Cuidado, esto también es un problema también típico, pero que no aparece en las cubiertas. Fijaros, si una recta es perpendicular a un plano, podemos comprobar que las pendientes de la recta y del plano son inversas. Si lo ponemos así de canto, imagínate que esto es el plano y esta es la recta, ¿vale? La pendiente de este plano, o lo que es lo mismo, el intervalo, es el inverso de la recta. Eso lo aplicamos en los problemas de ángulos en diédrico. ¿Os acordáis que cuando hacíamos el ángulo de una red, cómo encontramos los ángulos de un plano? Buscábamos los ángulos de la recta con ángulos complementarios, ¿vale? Y lo hacíamos. Pues aquí más o menos lo mismo. Fijaros, si tenemos este plano, ¿cómo encontramos una recta perpendicular? Pues fijaros, lo que hacemos es abatir, ¿vale? Abatimos la línea de máxima pendiente del plano. Aquí hemos acogido el punto de cota 6, bueno, este es el de 7, el de 8, esto es 1, y hemos abatido. Esta es la recta de máxima pendiente abatida. ¿Qué hacemos? Por un punto cualquiera, imaginaros que el punto que me dan es este, pues le trazamos la perpendicular. ¿Vale? Entonces esto sería la recta perpendicular al plano, pero abatida también. Y la desabatimos. ¿De acuerdo? Entonces la recta perpendicular, naturalmente, una recta perpendicular a un plano, ya sabemos que en diédrico, si esta era la traza del plano, la recta perpendicular era perpendicular, ¿vale? Entonces aquí lo vemos. Esta sería la traza del plano, la recta es perpendicular. Lo que pasa es que en el caso este, en el caso de la perpendicularidad, el plano crece hacia allá y la recta crece hacia acá. ¿Vale? Entonces, fijaros aquí, este sería el punto de 6, punto de cota 7, etc. Podemos comprobar que los intervalos son inversos. Si hacemos la construcción aquí con este ángulo de 90 grados, podemos comprobar que los intervalos son inversos y que las pendientes también son inversas. La pendiente de la recta es 1 partido por la pendiente del plano. ¿Vale? Pero la construcción geométrica se hace así. También la podríamos hacer numéricamente, o sea, sin necesidad de hacer esto. Si sabemos que esta pendiente, por ejemplo, este intervalo vale 2, pues el intervalo de la recta valdrá 1 medio. Entonces ya sabemos que aplicando el intervalo de la recta aquí 1 medio, ya tenemos una recta perpendicular. O sea, no tenemos necesidad de hacer esto. Pero bueno, es para justificar de dónde sale la relación. ¿De acuerdo? Y no olvidar que que tienen que crecer en sentido contrario. Si la recta crece hacia allá, el plano tiene que crecer hacia allá para que sean perpendiculares. Bueno, esto ya es repetir lo mismo. Estamos hablando ahora de distancias.
¿Cómo calculamos distancias en acotado? Igual que en diédrico, ¿vale? Abatiendo. Esto es lo mismo que hemos visto un montón de veces ya otra vez. Pues abatimos la recta y encontramos la distancia real. Ya lo hemos hecho tantas veces ya aquí, atrás, que al final es lo mismo. Si volvemos al principio de todo, pues esta es la verdadera distancia entre los puntos A y C. O sea que es repetir lo mismo una y otra vez. Y también lo he dicho antes, si queremos encontrar un punto que está a una distancia de otro en una recta, pues cogemos un punto A. Si queremos, por ejemplo, encontrar el punto B, el punto C que está a una distancia de la que sea, cogemos un punto auxiliar, abatimos y ahora decir, bueno, desde el punto B cogemos 5 y ya este punto lo desaparecemos. ¿Vale? Pues este punto C sabemos que está a una distancia de B de 5. O sea que es repetir lo mismo una y otra vez. Bueno, esto también os lo comento, pero a título informativo solamente para que lo veáis. Esto ya no tiene nada que ver con las cubiertas ni nada, pero que el sistema acotado se puede complicar tanto o más que el sistema diédrico. O sea, todo lo que hemos hecho en el sistema diédrico, abatimientos, cambio de plano, no, porque aquí no tiene objeto de cambio de plano, pero giros, figuras, todos los ejercicios que hemos hecho en diédrico se podrían extrapolar al sistema acotado, pero tampoco tiene objeto. Entonces, aquí os pongo solamente un ejemplo de que nos podría interesar abatir un plano y encontrar una figura plana que está contenida en ese plano en verdadera magnitud, por ejemplo. ¿Vale? Como hacíamos con el diédrico, porque se puede hacer perfectamente. Entonces, aquí tendríamos una línea de máxima pendiente del plano y la abatiríamos. ¿Cómo abatimos una línea de un plano? Pues muy fácil. Sobre la traza del plano, que sería esta, traemos una perpendicular y esta distancia de aquí sería esta distancia de aquí, pero en verdadera magnitud. O sea que si imaginaos que esta es la línea de máxima pendiente, la abato, encuentro esto en verdadera magnitud y me lo traigo aquí. ¿Vale? Y ya tengo aquí abatido el plano. Si voy los puntos encajándolos, pues nada, mediante perpendiculares. ¿Vale? Esto está representado en 3D, pero si esto fuera así, aquí estaría el pentágono y aquí mediante perpendiculares, ¿vale? Y es como si abatiéramos así, por así decirlo, ¿no? Y aquí tendríamos la figura abatida, ¿vale? La figura abatida, que ya estaría en verdadera magnitud. Como digo, este ejercicio nosotros no lo vamos a usar porque en el dibujo civil no tiene mucha utilidad, pero a lo mejor imaginaros que yo qué sé, que me piden que en una ladera de una montaña tengo que dibujar un pentágono regular y lo tengo que hacer en el sistema acotado. ¿Cómo lo hago? Pues dibujo el pentágono regular aquí en plano y lo giro alrededor de la chanela, que en este caso la chanela sería la traza del plano, lo giro, ¿vale? Haciendo esto y colocaría aquí el pentágono. Nosotros de momento eso no, en primer curso no lo vamos a hacer. En segundo igual hacemos algún ejercicio parecido. Y aquí lo mismo, pero en vez de un polígono, un círculo. Lo que pasa es que aquí ya no lo he puesto en 3D, sino que lo he puesto directamente en acotado. Entonces, fijaros que este sería el plano original y lo que hacemos es abatirlo. Lo mismo que he dicho antes, he abatido aquí la recta máxima pendiente, encuentro esta distancia y me la traigo aquí. ¿Vale? Y aquí ya tengo el plano abatido. En el plano abatido dibujo el círculo en verdadera magnitud y lo que hago es desabatirlo. Pero fijaros que el método de abatimiento y desabatimiento es idéntico que en diédrico. ¿Vale? Es casi idéntico. Bueno, un poquito más, un par de transparencias más y nos vamos. Y ya la semana que viene hacemos ejercicio. Bueno, otro concepto. Nos quedan 10 minutitos. Otro concepto. Acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo es una unión entre planos. Normalmente, en la resolución de cubierta, lo que vamos a hacer es que unimos los dos planos mediante una recta. O sea, la recta es la intersección. Pero también habrá cubiertas en las cuales esas uniones no sean una arista, sino que usemos un acuerdo, una unión curva. Entonces, hay varios tipos de unión curva, pero nosotros ahora para el tema de cubierta nada más que vamos a ver dos, ¿vale? Que son la cónica y la esférica. Y la vamos a ver bien cuando veamos los ejercicios. Pero para que entendáis el concepto es este, ¿vale? Entonces,
esto es un plano que viene por aquí y otro que viene por aquí, y en vez de unirse en una recta, ¿de acuerdo? Pues lo que hay aquí en medio es un cono. Entonces es un cono tangente a los dos planos, ¿vale? Esta gente por aquí y esta gente por aquí, y hace la unión. Entonces fijaros aquí que estas líneas serían las líneas de nivel del cono. La línea de nivel de cono, por ejemplo, la de cota 1, 2, 3, 4 y 5, se cortan con la línea de nivel de los planos, ¿vale? Y son los que definen la curva. O sea que aquí habría una curva de intersección, que en verdad es una recta, y aquí habría otra, y ya todo esto de aquí son curvas. ¿Cómo se ve esto desde arriba? Aquí. ¿Vale? Aquí está un poquito exagerado la inclinación, pero lo que vemos aquí son curvas de nivel. O sea que esto sería todo nivel 1, nivel 1, nivel 1, todo, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Entonces, fijaros que el procedimiento es bastante fácil, ¿eh? Dibujar la línea de nivel de un plano, la línea de nivel de otro y la línea de nivel del cono, ¿vale? Que en verdad serían circunferencias. Y cortarlas. Naturalmente, cortarlas cada uno con la suya. Entonces, aquí tendríamos una línea y aquí otra línea. En verdad, estos son tangencias. O sea, aquí habría una tangencia y aquí otra. Pero en las cubiertas, aunque son líneas tangentes y las líneas tangentes no existen, porque en verdad es un cambio suave, sí las dibujamos. Las líneas de tangencia las dibujamos, porque son soluciones del problema. A ver cuántas parejas me quedan. Bueno. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos aquí y que esto, hasta ahora lo que hemos visto es todo el concepto del sistema acotado. Todo lo que necesitamos, hay muchas más cosas, ¿vale? Pero todo lo que necesitamos es lo que hemos visto hasta ahora. Ya lo que vamos a ver el lunes es aplicar todo lo que hemos visto hoy, aplicarlo a la resolución de cubiertas. Y lo primero que veremos el lunes son los conceptos, ¿vale? Que se utilizan en las cubiertas. Los conceptos me refiero a las palabras clave. Son las que aparecen aquí. Y las palabras que van a aparecer en los ejercicios. O sea, ¿qué es un caballete? ¿Qué es un faldón? ¿Qué es una cumbrera? ¿Vale? La línea de máxima pendiente lo conocemos. ¿Qué es una limatesa? ¿Qué es una limaolla? Pues todos esos conceptos, ¿qué es un alero? Todos esos conceptos aparecen en los ejercicios y tenéis que identificarlos perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya los veremos en su momento. Algunos otros no, porque no suelen aparecer. Por ejemplo, los lucernarios no solemos poner ejercicios con lucernarios o con hastiales incluso. El hastial sería una superficie vertical que forma parte de una cubierta, ¿no? Entonces, bueno. Pero el resto de conceptos sí. Las guardillas, pues tampoco las solemos usar en los ejercicios, Pero bueno, todo el mundo sabe lo que es una guardilla, en teoría. ¿Qué es una guardilla? No es una habitación que está en lo alto. No, la guardilla en realidad es el trocito que sobresale del tejado, ¿vale? Que normalmente aquí lo que hay es una ventana, ¿vale? Pues esto es lo que se le llama en obra civil guardilla. No todo lo que hay dentro, porque aquí dentro igual hay una habitación. Pero la guardilla en verdad es esto, ¿vale? Desde el punto de vista de la obra. Otra cosa es que nosotros normalmente lo llamemos guardilla a la habitación completa que estaría aquí arriba, ¿no? En la planta superior. ¿Vale? Bueno, todo eso lo explicamos el lunes. Entonces, de momento nos quedamos aquí. Si no habéis entendido algún concepto, echadle un ratito otra vez este fin de semana al vídeo y ya el lunes termino ya con... Esto creo que le quedan 4 o 5 transparencias, ¿vale? Que es ya el procedimiento que vamos a seguir, el mnemotécnico para hacer las cubiertas, ¿vale? Aquí vienen algunas sueltas y ya lo que haremos entre la semana que viene, lunes, jueves y viernes, hacemos 4 o 5 cubiertas, ¿vale? Hacemos 2 o 3 ejercicios básicos de acotado y luego ya empezamos con las cubiertas, ¿vale? Antonio, una pregunta. Dime. ¿Hay que sacar nota mínima en el primer parcial para poder presentarse al segundo? No, presentarte te puedes presentar. Vale. Otra cosa es que, vamos a ver, el parcial, si no está aprobado, la cuenta no nota para nada. La nota no cuenta para nada, ¿vale? O sea que no voy a hacer media si no está aprobado el parcial. O sea, vale. Si está suspenso, tienes que hacerlo el final, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer la media? No lo sé todavía, porque normalmente no tiene el mismo valor el ejercicio de la cubierta que los 2 ejercicios de diédrico, ¿de acuerdo? O sea que eso no lo sé. Probablemente sea un 7-3, o sea, 3,5 y 3,5 cada ejercicio diédrico y 3 la cubierta, ¿vale?
¿vale? Entonces, lo único que tenéis que saber de momento, que el que haya aprobado el parcial de diédrico, si ya no quiere, porque es voluntario, si ya no quiere, no tiene por qué presentarse al diédrico en el final. Y el que apruebe el parcial de cubierta, lo mismo, ¿vale? Vale, vale, gracias. Venga. Pues, venga, nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Vale, lunes. gracias. Hasta luego. Hasta ahora.